Batuko guz eteleko iruki teknologikoei. Izan diez, egun asko pentsetako gaurko hastie pasadana. Izan diez, hiru egun hontan jente asko lanen jau. Eta da momentu bat, nun ideia guztiek, lan guztiek, elkarlanien enjuguna, hemen adustuko gu, ipinko gu eta ikusiko gu taldien urtendan produktua. Bienvenidos al primer encuentro de los irukis tecnológicos de ETEL. Han sido muchos días, muchos momentos de pensar cómo iba a salir el plan de los triángulos tecnológicos. Solo han sido 3 días de trabajar con ellos, lunes, martes, miércoles, y ha habido un momento que es el de hoy donde todo esto se va a condensar en el acto que vamos a vivir. Bienvenidos a todos y damos por iniciar la jornada. Os presento a los integrantes de la mesa. Tenemos a Rubén Otero, que está al fondo de la mesa. Rubén Otero es el director del área tecnológica y sociedad de Tecnalia. A su lado está Jon Lavaca, que es el responsable del área tecnológica de Técnica. Con chaqueta negra le tenemos a Julen, el presidente de ETEL, y a su lado está Ana de la Hoz, que es la responsable de formación de AIC. Y le doy la palabra a Julen Elgueta, al presidente, que va a iniciar la jornada. Bueno, eskerrik asko Dani, nire partez eta etalen partez eskerrik asko hona etortzearren, lan hori, eta baita ere eskerrik asko egun hauetan egin duzuen lanagatik. Pare batik, besterik ez. Bueno, a veces nos suele ocurrir que, bueno, pues tenemos los ingredientes, tenemos la sal, tenemos el aceite, tenemos el huevo y bueno, pues solo se nos ocurre hacer pues, un huevo frito y si queréis, como hablar de creatividad, pues una tortilla, ¿no? Pero con esos componentes posiblemente, pues, no sé, igual se pueden hacer otras cosas, algunas de ellas igual lo estáis pensando ahora mismo, pero igual, no sé si os había ocurrido, se puede hacer incluso hasta una mascarilla para el pelo, ¿no? Es fundamental ser creativos, tenemos que ser creativos, o sea, tenemos que ayudar a otros a que sean creativos, a que perciban la creatividad, a que prueben hacer de forma diferente cuestiones rutinarias incluso. Yo creo que solamente así podremos tener resultados que tengan más valor y que enriquezcan nuestras estrategias. Con un plus que seguro que nos sorprende, siempre nos sorprende la creatividad. Además creo que la creatividad crea adicción. Y si en ese hacer diferente se nos chafa la mascarilla para el pelo, pues tendremos que probar en añadir otro ingrediente más, por ejemplo un par de cucharadas creo que de mayonesa y definitivamente nos asegurará una mascarilla perfecta. Creo que hemos perdido demasiados años con las FCTs. Considerando a las FCTs como la única referencia estable en nuestra relación, en la relación entre centros de formación profesional y empresa. ¿No creéis que teníamos que haber empezado 5 años antes con esto de la FP Dual, si tan buenos éramos o si tan buenos somos? Demasiados años comiendo huevos fritos. Esperemos que no ocurra lo mismo con la FP Dual. ¿Qué viene después de la FP Dual? O mejor, o dicho de otra manera, ¿qué nuevos caminos abriremos, crearemos para trabajar con las empresas? ¿Y cuándo empezamos? ¿A qué esperamos? Esto de explorar nuevos senderos, además de la sal, yo creo que hay otra especia que con unos gramos suele funcionar bastante bien. Es el arrojo. Echemos un poco de arrojo a la receta del trabajo colaborativo con las empresas y veamos qué pasa. Hoy estos 4 días de esta semana
yo creo que se han consumido efectivamente ciertos gramos de arrojo, pero también estoy convencido que en los centros tenemos stocks de muchas toneladas. En ETEL queremos dejar cuanto antes atrás el huevo frito y la tortilla, y ir por otra senda, más de aliolis caseros, de huevos escalfados con trufa, de huevos revueltos cremosos, hasta ser auténticos masterchefs del trabajo colaborativo entre centros de formación profesional y empresa. Incluso podamos ser autores de nuestro propio libro de recetas, en el que se incluyan platos como este Iruki Tecnológico-AC, como el Iru Plus de la mano de los centros tecnológicos, como ETEL Pyme, para atender problemas específicos de las pequeñas y microempresas, ETEL Empresa, 21 centros alineados para dar, y subrayo lo de alineados, para dar una mayor respuesta a la empresa, platos que estén a disposición, como siempre, de nuestra magnífica formación profesional. Besterik ez, amaitzeko, aste honetan, garatu den Iruki HHT izeneko dinamika honetan parte hartu duzuen guztioi, mila esker, ETELen partez eta hurrengo errezeta sortu arte. Eskerrik asko. Bueno, la primera cuestión sobre la que vamos a trabajar hoy es qué es HHT, que es Iruki Tecnológico dentro del planteamiento de ETEL. Iruki Tecnológico, la gente que habéis participado seguramente sabéis mucho más que yo, que soy el que desde hace una semana me contó Julen cómo iba a funcionar. Hace unos minutos he visto las salas funcionando y en alguna visita que he estado haciendo a los centros he visto cómo estaban trabajando las fases. Lo he estado viendo, no lo he estado viviendo. Quiero que ahí hay un gran salto, entonces la mayor parte de la información está en la gente que en estos momentos estáis en la sala. Pero lo que sí he visto, lo que sí he sido capaz de comprobar es que había algo que partía de 3 preguntas, todo se iniciaba con 3 preguntas. Había una pregunta del ámbito de la comunicación, otra pregunta del ámbito de la automoción y otra pregunta del ámbito de la fabricación mecánica, y a través de esas 3 preguntas sobre 21 centros, con 3 equipos en cada centro, que hacen un total de 63 equipos, formados por alumnos, formados por docentes y formados por empresas, yo lo que he llegado a ver, que sobre todo lo he visto al final, es que esas preguntas daban un pequeño salto. Lo que al principio parecía una pregunta, ha terminado no siendo una pregunta. Lo que utilizamos como el término genérico de lo que puede ser una pregunta es algo que puede tener muchas variantes. Cuando a alguien le pregunta en qué tiempo va a hacer mañana, la verdad es que no consume muchos recursos para dar la respuesta. Como mucho, mirar el periódico, ahora las aplicaciones del móvil, vais al tiempo y decís, pero el número de recursos que utilizamos para dar la respuesta es muy limitado. Yo lo que he visto en las visitas que he ido haciendo es que había otro montón de recursos que se estaban utilizando para dar respuesta a esas preguntas. Y la mayor parte de esos recursos tenían que ver con una actitud de las personas que habían leído la respuesta frente a lo que estaban poniendo en marcha para dar respuesta a esas preguntas. Eso es lo que nosotros utilizamos con el símil de convertir una pregunta en un reto. La gente no estaba viviendo las preguntas como algo de responder, no estaban viviendo las preguntas como la pregunta de qué tiempo va a hacer mañana. Estaban viviendo las preguntas desde una perspectiva mucho más ambiciosa, desde una perspectiva mucho más personal y desde una perspectiva donde lo que ellos estaban aportando las respuestas veían que podía ser algo mucho mejor, un escenario mucho mejor del escenario que estaba hacia atrás. Esa es la importancia de formular preguntas. Todos los días trabajamos con preguntas, todos los días nos hacemos preguntas, pero es muy diferente hacerse preguntas a convertir determinadas preguntas en retos, que creo que eso es uno de los ingredientes que ha dado o que se ha trabajado dentro de los Irukis tecnológicos. También ha habido otro salto. El salto de las preguntas en retos es un salto muy importante, pero ha habido otro salto que tiene que ver con la cantidad de gente que ha participado. Cantidad de gente que ha participado dentro de cada centro, cantidad de gente que ha participado dentro de diferentes estamentos de los centros, profesores, alumnos,
empresas que tenemos colaboración con ellas, intercentros, cómo se ha colaborado en intercentros, y eso ha dado lugar a algo diferente, algo que aparentemente estamos habituados a vivirlo, todos estamos trabajando en comunidad, todos estáis aquí juntos de una manera bastante, vamos a decir, juntos, hay un cierto nivel de cooperación entre vosotros, pero aunque todos estemos juntos, muchas veces lo que nos ocurre, en lugar de explicaros, vamos a hacer una pequeña demostración. No os voy a decir que apuntéis, pero os voy a hacer una pregunta. Voy a explicarlo a través de una pregunta. Quiero que penséis, una pregunta rápida, fácil, no os va a suponer gran consumo energético, pero quiero que penséis en un artefacto que sirva para sentarse. 1, 2, 3, responda otra vez. Y ahora ya la respuesta la tenéis en la cabeza. Quiero que levantéis la mano todos los que habéis pensado como respuesta silla. Bueno, ya veis que hay un gran... Bueno, realmente en Euskadi todos vivimos realidades muy parecidas. En el mundo educativo, en el mundo social, en el mundo empresarial. Y durante una época en Euskadi todo el mundo nos hacíamos las mismas preguntas. Pero cuando nos hacíamos las preguntas, todo el mundo lo respondíamos desde nuestras oficinas y todo el mundo llegábamos a responder lo mismo. Es decir, los que estáis antes no mirabais para atrás, no podéis ver para atrás, pero aquí ha habido un montón de manos alzadas con la respuesta silla. Es decir, todos al final acabamos diciendo silla. Trabajamos cada uno por nuestra cuenta, dando las mismas respuestas y bueno, pues eso ha habido un momento en la trayectoria económica, en la trayectoria social, en la trayectoria empresarial que ha llevado a todo eso. Hubo un salto donde empezamos a preguntarnos unos a otros, ¿no? Empezamos a formar asociaciones, ETEL es una asociación, hay asociaciones empresariales, educativas. Empezamos a preguntarnos, ¿tú qué has respondido? ¿No? Ahí es donde empezamos a cooperar, empezamos a generar lo que es el ámbito social de la comunicación entre nosotros. Pero desde la cooperación lo único que podemos hacer es hablar, podemos ver qué es lo que ha hecho, que tú me cedas algo a mí, yo te cedo algo a ti, podemos generar un ámbito social. Pero eso no es lo que actualmente se demanda ni del tejido educativo, ni del tejido empresarial, ni de cualquier ámbito en el que en este momento estamos trabajando. Lo que se requiere es que cuando trabajemos juntos, lo que generemos sea algo mucho mayor de lo que podemos generar cada uno por separado. Es decir, lo que se está pidiendo a cualquiera de los sectores es que la suma de 1 más 1 sea algo más que 2. Eso es otra cosa, eso tiene un nombre, eso es lo que se llama colaboración. Y yo lo que he visto dentro de los irukis tecnológicos es ese apartado. Lo que se veía era esa colaboración, pero esa colaboración no en el sentido de ver que tú qué habías respondido, sino en el sentido de que con tu respuesta y lo que yo aporte encima de tu respuesta vamos a ser capaces de generar una respuesta mucho mejor de lo que cada uno hubiera respondido por separado. Y luego hay otro elemento, hay un tercer elemento. Está el elemento pregunta-reto, está el elemento colaborativo, está el elemento tercero, que es el elemento aprendizaje. Todo esto nos sirve si de aquí no podemos ver qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, qué podemos sacar como conclusiones de las respuestas que hemos obtenido, estas respuestas cómo se pueden pulir, no dar por sentado, no dar por cerrado ningún proceso. Eso es algo que todavía tenemos que andar, eso es un camino que está por recorrer. Y es un camino que parte de todo lo anterior. Si tenemos bien asentada la base de las preguntas, si tenemos bien asentada la base de la colaboración, la base del aprendizaje es un elemento que creo que puede resultar bastante interesante para cerrar todo el círculo de este aprendizaje colaborativo basado en preguntas o en retos, que es lo que yo he visto con lo que hemos trabajado y creo que es una buena una definición de lo que podría ser los irukis tecnológicos. Esa es la visión de irukis tecnológicos. Seguramente Rubén Otero tiene también su propia visión de lo que puede ser la generación de ideas diferentes, ideas a través de respuestas, de preguntas y ideas a través de combinación de diferentes respuestas. Por eso le presento a Rubén Otero con su conferencia en torno a, el título es Combinaciones innovadoras de agentes económicos.
Me ha presentado antes, me vuelvo a presentar un poco para ubicaros, que soy probablemente la cara más nueva de esta sala. Me llamo Rubén Otero, trabajo en Tecnalia, dirijo un área que se llama Tecnología y Sociedad. Es una función completamente nueva que lo que trata en una sola frase es de unir la tecnología con la sociedad, ¿vale? Sociedad entendiendo pues todos los elementos que la conforman. Y el ámbito educativo en este sentido es un elemento clave, primordial. Tecnalia también, por resumir, pues bueno, es un proyecto, una entidad, no se puede decir que es un centro tecnológico, todavía no se ha terminado de consolidar y eso es una opinión muy personal. Hace la fusión de 8 centros diferentes, probablemente muchos de los que estáis aquí habréis trabajado con algunos de ellos, la Bain, Roboticker, Fatronic, etc. Pero bueno, que está marcando su camino, su horizonte, y dentro de ese horizonte y de la visión que tenemos, pues colaborar con el ámbito de educación y con los centros de formación profesional es clave, es estratégico, ¿vale? Con Tecnica yo creo que ya hace muchos años que hemos colaborado desde el punto de vista de proyectos, o bien sea proyectos europeos o proyectos más de ámbito local. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero en el caso de ETEL, aunque con centros que lo conforman pues también hemos tenido colaboraciones, pues es más reciente. Más reciente pero muy intensa, porque Julen es muy intenso, ¿no? Y yo creo que ha dado con otra persona que yo me considero también en ese sentido intenso o un poco revolucionario, ¿no? Dentro de mi propia casa, pues tratamos de cambiar las cosas, ¿no? Es cierto que desde el primer momento que estuvimos pues hemos visto una visión compartida, con lo cual semana tras semana nos estamos liando en diferentes temas. Bueno, y IRUPlus es uno de ellos, ¿vale? Tecnalia como centro tecnológico se tiene que marcar unos retos, ¿no? Y los retos están asociados a problemas sociales, actuales o futuros, ¿no? Yo he tratado de, no os voy a dar, por supuesto, ninguna charla sobre Tecnalia, pero sí os debo recalcar cuáles son nuestras preocupaciones, ¿no? Porque toda la I+D+I, que al final Tecnalia lo que hace es investigación aplicada, pues debe ir o debiera ir encaminada a resolver estos retos, lo que tiene que ver con el cambio climático, los problemas que hay en las ciudades desde el punto de vista demográfico, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, pero bueno, yo creo que un reto importante y que bueno, es una apuesta también de país es lo que tiene que ver con la industria y la fábrica del futuro, ¿no? Pero bueno, además de esos, pues abordamos otros. En cuanto a tareas o qué hacemos, cómo estamos organizados, muchas veces somos un desconocido, probablemente en muchos casos por nuestra propia culpa, ¿no? Porque no nos acercamos como debiéramos. El principal trabajo de Tecnalia es la I+D+I, proyectos de investigación aplicada, pero también hacemos otras cosas. Tareas que tienen que ver con la estrategia, que al final no tiene que ser más que unir mundos, unir necesidades, unir retos con realidades. Pues bueno, yo trabajo más en ese ámbito, en el sentido de mover, generar inquietudes, crear nuevas conexiones con diferentes agentes, no hacer lo tradicional. Luego, lo que son los servicios tecnológicos avanzados, que sería la tercera columna, lo que tiene que ver con laboratorios propiamente dichos, y luego aquí se llama oportunidades de inversión, que es lo que tradicionalmente se ha llamado pues, crear spin-offs, materializar un poco lo que es la I+D+I en patentes. Bueno, ese es el negocio, entre comillas, tradicional de un centro tecnológico con ciertos cambios que pretenden ser pues bueno, inspiradores. Centrándome más en lo que hoy nos ocupa, yo, dentro de lo que hablé con Julen y hace tiempo nos habló también del ejercicio que vais a hacer, o que habéis hecho ya, que me parecía, por supuesto, un ejercicio innovador desde el punto de vista de la forma de hacer las cosas, y luego innovador desde el punto de vista de dije, ¿y cómo vais a movilizar a tanta gente? Pues bueno, desde ese punto de vista también ha sido novedoso lo de los triángulos. A mí me gustó desde el primer momento. Pero sí quería centrar un poco mi discurso
y primero de todo, pues decir que son tiempos difíciles, van a seguir siéndolo a pesar de los brotes verdes y es una época de apuestas, ¿no? Desde todos los estadios o instituciones públicas se están lanzando planes estratégicos que supuestamente nos deben guiar, pero yo creo que debemos de hacer algo más que estrategias, ¿no? En ese sentido, yo decía, necesitamos, además de esos planes, bajarlos a tierra, ¿no? No hablo teóricamente de lo que es un plan estratégico, pero tienes que bajar a nivel de plan de acción. Si ese plan estratégico está en un estadio estanco, está en un departamento concreto y no conectamos con otros mundos, no va a servir de nada, es mi humilde opinión. Necesitamos conexión. Y yo creo que generar combinaciones innovadoras o espacios de colaboración estratégica en los cuales haya agentes que tradicionalmente no están, pues va a ser la clave de muchos éxitos, ¿no? En este sentido, mezclar la innovación o el mundo científico-tecnológico con el mundo también educativo y por tanto las empresas y la sociedad, pues bueno, crear en torno a ese espacio cosas nuevas va a ser clave. IRUPlus es un ejemplo de eso, es un ejemplo y en ese sentido pues os doy la enhorabuena por haberlo creado, ¿vale? Pena que no se me haya ocurrido a mí. Desde el primer momento que nos lo contó, pues bueno, nos sumamos a la idea, no sin dificultades, porque al ser algo nuevo, pues cuesta, pues aprenderemos. Este año estamos en proceso de implementación, pues bueno, sacaremos conclusiones y es lo que hoy traía, ciertas preconclusiones que en todo caso son buenas todas ellas. En cualquier caso, pues todo tiene que ver, todo esto de crear estos espacios, pues tiene que ver con adaptar digamos, las cualificaciones profesionales, primero en el entorno profesional, ya lo estáis haciendo, un salto cualitativo en la formación dual, por supuesto, pero además de hablar de necesidades o de cualificaciones profesionales actuales, hablemos de las futuras también. De ahí yo creo que un centro tecnológico puede decir algo, ¿no? En este sentido, pues vemos IRUPlus como un espacio que puede fortalecer la cadena de suministro de talento, ¿vale? Ya veis que he utilizado terminología industrial, pero lo veo así, ¿vale? En el cual pues, agentes de diferentes, que tienen diferentes roles deben de participar y participar todos en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿no? Bueno, esto es un gráfico que mostraba que en torno a la tecnología, que en nuestro rol pues tenemos diferentes conexiones, ¿no? El gráfico cambiaría si utilizamos IRUPlus, en el centro de todo estaría el alumno, ¿no? Que es el que conecta todo. Centrándonos en IRUPlus, me imagino, Julen, todos conocen lo que es IRUPlus, todo el mundo. Yo por si acaso lo traía escrito, pero en cualquier caso, esos espacios, esos entornos de colaboración en los cuales tenemos que mezclar los diferentes estamentos, roles, pues eso es IRUPlus, ¿no? En el cual pues, nos mezclamos Tecnalia o IK4 u otros centros tecnológicos, ámbito educativo, ETEL, centros de formación profesional, los alumnos y por supuesto las empresas. En este sentido, yo creo que tiene grandes ventajas. Luego iré entrando en las, por decirlo así, en las preconclusiones, preventajas que vemos, aunque todavía, insisto, no ha concluido el periodo de IRUPlus, digamos, del programa, pero al final ponía aquí en esta diapositiva, acercar las pymes y micropymes a los centros tecnológicos, permite acercar las pymes, igual es al revés, igual permite a los centros tecnológicos acercarse a las pymes y micropymes. Es curioso, diferentes charlas y foros nos achacan, pues, en muchos casos que estamos alejados de las empresas, que en muchos casos por diferentes causas nos hemos ido alejando. Cuando luego vamos a las empresas, y con diferentes empresas trabajamos a diario, cuando vamos a las pequeñas piensan que estamos más enfocados en las grandes. Y cuando vamos a las grandes piensan que estamos más enfocados en las pequeñas. Bueno, comentarios aparte, pues
un elemento que nos sirve precisamente para limar esta experiencia que tenemos como centro tecnológico. Luego, pues bueno, tenemos que experimentar, aunque IruPlus está consolidado, entiendo yo, pues además de este tipo de programas hay que lanzar nuevos. Y yo creo que la formación profesional en este sentido debe tener un rol, en muchos casos tractor, pero en cualquier caso principal. En cuanto a competencias, pues por supuesto, el incorporar a un centro tecnológico y que un alumno, en colaboración con su tutor, con el profesor, pues pase por el centro tecnológico, pues entendemos que va a dotar de competencias adicionales, ¿no? Y que incluso, pues bueno, se puede considerar que se dota de valor añadido a todo este mix de elementos. Formación gráfica aquí lo hice antes de ayer, que le mandé a Julen, y luego después de hacerlo dije, bueno, solo no se entiende, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Viene a reflejar un poco lo que es en 4 dibujitos, pues bueno, una serie de relaciones. Hay muchísimas más, ¿vale? No quería meterle muchos elementos de complejidad. Bueno, primero de todo, igual en una segunda versión pondría en el centro de todo estudiante barra profesor, ¿vale? De este ciclo. Yo creo que son las piezas clave, pero en cualquier caso yo en el gráfico pretendía reflejar pues, las cosas que permite, ¿no? Desde el punto de vista de un centro tecnológico y de la industria, este elemento permite acercar precisamente a la industria igual al ámbito científico-tecnológico. Probablemente habrá empresas que puedan participar en este programa que nunca han estado con un centro tecnológico. Pues bueno, es una gran ventaja. Pero no solo eso, el tamaño como en todo importa, y tradicionalmente pues la investigación aplicada ha sido cosas de grandes. Yo creo que eso hay que romperlo, y esto va a permitir que la investigación aplicada o el ámbito científico-tecnológico también sea cosa de pequeñas, ¿no? De pequeñas o muy pequeñas, micropymes. Luego, por ende, el estudiante, al participar en el programa de empresas, por supuesto, pues está alineado con las necesidades de la industria, por supuesto, eso lo sabéis vosotros más que nadie. Pero además, como va a participar un investigador, un tutor investigador, pues bueno, desde el punto de vista de desarrollo profesional, pues el currículum se va a ver reforzado por eso, ¿no? Por haber participado en actividades que probablemente tengan que ver con elementos que la empresa necesita desde el punto de vista de la I+D+I. Vale. Entonces ya es la parte de conclusiones, digamos. Hemos dividido en tres partes. Ventajas para el alumno que consideramos nosotros, luego serán ellos también, cuando acabe el programa, los que tengan que decir. Luego las ventajas para la empresa y las ventajas para el centro tecnológico. Entiendo también que probablemente haya ventajas para el centro FP propio, para el profesor, pero bueno, eso ahí no soy yo quien para decirlas, ¿no? Ventajas, y en todo caso son preconclusiones, ¿no? Primero de todo, pues entendemos que para el alumno se le enriquece el espacio de aprendizaje. Además de tener el centro de formación profesional, la empresa pues, bueno, pasa a otro espacio, ¿no? A otro espacio que es el centro tecnológico. Entendemos que complementa la formación que pueda estar recibiendo, puede despertar en el alumno nuevos intereses, nuevas inquietudes asociadas, por supuesto, pues, desde la investigación aplicada, la mejora de procesos, etc. Por supuesto, le da acceso a las últimas tendencias tecnológicas. Al final, un centro tecnológico, gran parte de su rol debe ser estudiar, unido a los retos que comentaba antes, las tendencias tecnológicas, que van a dar respuesta a esos retos, ¿no? Retos. Luego, al final, el alumno se incorpora a un proyecto concreto con trabajadores del centro tecnológico, con lo cual ya es un ámbito de trabajo diferente. Y por último, pues al final también podrá tener acceso a lo que pueden ser instrumentos, laboratorios o bases de datos o documentación incluso. En cuanto a Tecnalia, bueno, el gran beneficio es el acercamiento a empresas de menor tamaño.
Yo diría que no solo eso, ¿no? Pero sobre todo las de menor tamaño. Por supuesto que a cualquier tipo de empresa que participe, pues va a ser para Tecnalia, pues utilizar este mecanismo va a ser pues un chollo, ¿no? Desde el punto de vista de conocimiento de las tripas de las empresas, pues al final va a significar conocer más procesos productivos o inquietudes propias de la empresa, ¿no? Luego, yo que suelo gestionar parte de la acogida en prácticas y en el área suelo tener gente en prácticas, pues una de las grandes ventajas que te ofrece un alumno suele ser eso, que no viene con las orejeras, ¿no? Y que al final no viene condicionado por el día a día que tenemos todos, con lo cual te da una visión más creativa. Luego, por supuesto, ¿por qué no? Van a poder plantear esa unión que hay entre profesor, alumno, empresa, también sería tutor del centro tecnológico, nuevos retos tecnológicos, nuevas inquietudes que puedan darse en determinados ámbitos. Y por supuesto, de aquí surgirán, está claro, nuevas colaboraciones, ¿no? Futuros proyectos. En cuanto a beneficios para la empresa, pues bueno, al final para aquellas que no han tenido o no han podido conectarse con el ámbito científico-tecnológico, pues puede permitir eso. Luego, desde el punto de vista de proyectos concretos que se estén abordando en el centro tecnológico, pues puede ser una oportunidad. Si coincide la necesidad con un proyecto que ya está en marcha, pues en ese sentido pues, va a ser una ventaja para la empresa. Oportunidad de innovación en producto, en proceso, por supuesto. Luego, también la empresa podrá acceder a ese conocimiento relacionado con las tendencias tecnológicas y la repercusión que pueden tener en el futuro de su empresa, y también por ende y de manera indirecta, ya que el alumno las va a utilizar, pues el acceso a las herramientas que comentaba antes, a las infraestructuras. Por concluir, y sabiendo que nos queda mucho que aprender, y hablo por mí, en torno a IRUPlus, y probablemente IRUPlus se pueda dotar de más capas. En mi opinión es un espacio de colaboración estratégica, o sea, en el cual se unen diferentes mundos. Necesitamos muchos más IRUPlus, yo creo que a nivel de estrategia de país. Es un claro ejemplo, y yo creo que por ahora no hemos tenido todas las experiencias han sido positivas, en el cual confluyen el mundo científico-tecnológico, el educativo, las empresas y la sociedad o los alumnos. Creo que hay pocos proyectos de este tipo ahora en marcha, y bueno, que nos sirve sobre todo para ajustar esos perfiles profesionales a necesidades actuales y futuras, ¿no? Y en definitiva de lo que estamos hablando es de mejora de la empleabilidad, del empleo y por tanto de desarrollo de nuestro territorio. Eso era todo. Muchas gracias. Bueno, es que el caso, Rubén. Siguiendo con el planning previsto, nos toca la parte más sustanciosa, sustancial e importante de la jornada, y es durante estos 3 días ha habido 3 preguntas, ha habido 21 centros, ha habido 168 personas trabajando sobre 3 preguntas, pero todo eso hoy se ha concentrado en 3 grupos donde una persona de cada centro repartida en los 3 grupos, es decir, 7 personas por cada pregunta, han estado poniendo en común los resultados de todas las preguntas. Han elegido una persona por cada uno de los 3 grupos, que nos va a tratar de sintetizar todo lo que se ha hablado a lo largo de los 3 días. Desde la primera presentación, la primera visión, la primera ronda de discusión, desde la segunda ronda de discusión, que fue intercentros y vía Skype, hasta la tercera ronda, que es la que se ha dado hoy aquí entre las 9 de la mañana y las 11. Así que damos igual paso a nuestros 3 integrantes. Tenemos a Iñaki Vélez de Mendizábal, que se va a hacer cargo de la pregunta de comunicación. Tenemos a Iñaki Narveiza, que se va a hacer cargo de la pregunta de fabricación mecánica. Y tenemos a Aitor Buendía, que se va a hacer cargo de la pregunta de automoción. Ahí, anda, aquí. ¿Veis aquí? Iñaki Vélez.
Bueno, a ver, que Dani es bastante más alto que yo, tengo que bajar el micro. Bueno, en nuestro caso, bueno, nuestra pregunta tenía que ver con la parte de comunicación, en concreto sobre redes wifi, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, debatimos bastante, la verdad que ha sido algo parecido a la pregunta de la silla, donde, bueno, pues de saque todos dijimos silla y luego empezamos a hablar de sofás, sillones, etcétera, etcétera, con lo cual ha sido muy enriquecedor, sobre todo el contar con puntos de vista diferentes, ¿no? Estaban nuestros estudiantes, 18, 19 años, la gente de la empresa que tiene datos sensibles, etcétera, etcétera, y luego estamos los profesores pues, que velamos un poquito por el tema de la seguridad y este tipo de cosas, y en ese sentido ha sido muy enriquecedor. Entonces, bueno, por empezar un poquito con el tema, bueno, la primera pregunta para calentar un poquito el ambiente era a ver si te conectas a redes wifi abiertas, ¿no? Aquellas que podemos tener en bares, cafeterías, hoteles. Categóricamente sí, y además sabemos que todo el mundo se conecta. Bueno, ¿por qué? Pues porque tenemos pues dispositivos móviles que se pueden conectar a esas redes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues además aquí tenemos un riesgo añadido, que es, seguramente muchos de vosotros tendréis ordenador, o prácticamente la mayoría, y tendréis un antivirus, un cortafuegos, pues cosas de este estilo en vuestros equipos. Y voy a hacer algo parecido a lo que ha hecho Dani, que si en vuestros dispositivos móviles podéis levantar la mano a aquellos que tenéis un antivirus. Bueno, hay bastantes menos, ¿no? Entonces, encima, ¿cuál es el riesgo? Bueno, porque además nos conectamos a esas redes libres, pues que nos conectamos con los dispositivos más inseguros que tenemos, porque si te conectas con un ordenador, pues bueno, pero no, todos con el teléfono móvil. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Bueno, pues porque tenemos tarifas de datos reducidas, la velocidad no suele ser muy elevada y, bueno, pues te da esa inmediatez. Y además, como parece que todavía no ha pasado nada gordo, a nadie le han vaciado la cuenta corriente por haberse conectado en un bar, a una cafetería, pues todavía nos seguimos conectando, pero sabemos que ese riesgo existe, ¿no? Nuestros alumnos son todavía peores. Ellos reconocen que son completamente inocentes y que se conectan. Y es más, que cuanto más inocentes son, se conectan más tranquilos. La duda es que no sabemos si quieren conocer un poquito lo que hay detrás o no, ¿no? Bueno, en cuanto a si son seguras, categóricamente no. De hecho, hay gente que no se conecta, es decir, hay gente que no se conecta a las redes wifi porque tiene datos sensibles, datos bancarios, etcétera, y directamente no se conecta. Cuando no nos conectamos a esas redes, o no nos conectamos a esas redes para hacer transferencias bancarias, o bueno, pues cosas un poquito más peligrosas, pues estamos tranquilos porque muchas veces decimos, no, yo es que me conecto en la cafetería simplemente a leer el periódico, o me veo un vídeo en YouTube mientras pues, me tomo el té o el café. Claro, lo que no sabemos es que por detrás, si tenéis el correo en el móvil, vuestro móvil se está sincronizando y está mandando vuestras credenciales de Google, que están asociadas a una cuenta bancaria con una tarjeta de crédito. Entonces, sabemos que tenemos problemas de seguridad, pero bueno, aún así lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues poder desactivar esos servicios de sincronización, de correo, etcétera, para que efectivamente lo único que hagamos sea pues, navegar en internet y leernos el periódico. Los ordenadores tienen esa posibilidad, los móviles, la gran mayoría, no. Y sin embargo, pues tenemos que ser conscientes de que ese riesgo existe, ¿no? Además tenemos el inconveniente de que hay herramientas de hackeo que son completamente gratuitas. Yo muchas veces les digo a mis estudiantes, yo bueno, pues estoy en la rama de informática y muchas veces les digo vamos a hacer la instalación del pollo. La instalación del pollo es ponemos a un pollo delante del ordenador y dándole a siguiente y el pollo te instala lo que sea. Entonces bueno, pues hay herramientas de hacking que pues, mediante esos procesos de instalación y sin saber nada más somos capaces incluso de tomar el control de algunas redes, algunos routers, algunos dispositivos inalámbricos y bueno, pues incluso poder robar información. ¿Por qué? Pues porque lo que prima en muchos casos es que las aplicaciones funcionen. Es decir, la aplicación tiene que funcionar. Pasó con WhatsApp y ha pasado con otras aplicaciones. Lo primero es que funcione. La seguridad es algo secundario. Cuando ya se monta el lío porque alguien ha robado fotos, etcétera, etcétera, generalmente con poca ropa, ahí es ya cuando empieza el tema de que vamos a poner seguridad, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos resolver esos problemas de seguridad? Bueno, pues medios hay, es decir, existen las redes privadas virtuales, hay aplicaciones seguras, incluso Google a día de hoy cuando hacemos búsquedas a todos nos sale el candadito arriba, pues utilizamos protocolos HTTP, por lo tanto, bueno, pues existen mecanismos, incluso hay cajas y bancos que han empezado a operar, pues como operamos en su día algunos de nosotros, ¿no? Yo todavía recuerdo la primera vez que compré billetes de avión, hice el pago por internet, fui a mi caja y me hice otra cuenta corriente.
Y en esa cuenta corriente pedí la tarjeta de crédito, metí el dinero de los billetes de avión, cogí, los pagué y luego fui y anulé la cuenta. Entonces algo parecido a eso es lo que han empezado a hacer ahora algunos bancos con el tema de las tarjetas monedero virtuales, etcétera, que bueno, puedes crearlas en el momento para hacer ese pago y luego ya te desentiendes de esa tarjeta y ya está. Entonces, mecanismos, pues sí, sigue habiendo. Bueno, pues un problema que se planteaba también, bueno, pues ya para terminar, era que muchos decían, no, es que yo cuando voy a hacer una transferencia bancaria me conecto a la red de mi operador. Bueno, pues es una pregunta que dejo en el aire, ¿no? ¿Nos fiamos de los operadores? No sé si el ente, la empresa que ha planteado la pregunta en estos momentos, pues está aquí presente, pero bueno, por dejarlo un poquito en el aire y quitar hierro al asunto de los operadores, bueno, pues nos fiamos porque hay personas por detrás. Cuando te conectas a una red libre, a una red wifi de una cafetería o free wifi en la calle y vas y te conectas, ¿quién hay detrás de eso? Ahí es donde tenemos el riesgo. Entonces, bueno, somos conscientes, yo creo que los tres colectivos que estuvimos trabajando en el Iruki, los estudiantes, los profesores y la gente de empresa, que son peligrosas, pero bueno, pues que nos aportan más ventajas que los riesgos que entraña la seguridad y bueno, pues seguiremos usándolas a pesar de los problemas que tienen. Bueno, pues muchas gracias y esto ha sido todo. Siguiendo con el orden de las preguntas, el lunes fue el momento de la pregunta de comunicación, el martes fue el turno de la pregunta de automoción. Entonces, Aitor Buendía nos va a contar las conclusiones de su pregunta. Seguro. Yo me he conectado al wifi de AIC, espero que no haya problema. ¿No? Espero. Bueno. El tema de la automoción ha sido efectivamente el asunto del que hemos hablado en la jornada de hoy y en el que hemos tocado diferentes temas. Pero la chuleta la tengo aquí. Decía yo, qué susto. De memoria también se podía, pero bueno. Somos posiblemente el sector de la automoción con mayor vocación, con mayor pasión, pero posiblemente también hay un problema. Uno diría, bueno, solo un problema, el estrés. La dinámica que se lleva en todo este sector, hablemos de talleres o de otro tipo de empresas vinculadas a la automoción, que nos lleva a algo muy peligroso, que lo estamos viendo, que es la deshumanización. De este tema hablaré ya casi en la parte final, porque creo que podemos darle algo de luz. El equipo en el que hemos estado trabajando con la automoción, detectamos que hace falta una mayor implicación de los centros y de la empresa, para que dé más fiabilidad, de los centros de formación profesional, de las empresas, del alumnado. Se detecta un desfase entre el mundo empresarial y el proceso de la formación profesional. Estamos trabajando con tecnología del siglo XXI, pero quizás con medios del siglo XIV, se ha llegado a apuntar. Además, el calendario de cara a los educadores, el calendario no da para conocer todo, ya sea en grado medio o grado superior. Se está trabajando además con alumnado que viene a distintas velocidades. Alumnado que va en Fórmula 1, los chavales y chavalas que nos puedan llegar de formación profesional de FP, los que vienen entre comillas en mercancías, que puedan venir del bachillerato, gente que nos puede llegar de la universidad. Y claro, eso a la hora de trabajar los profesores y profesoras, pues se ve a distintas velocidades, es complicado. Nos encontramos igual a chavales o chavalas de formación profesional que están prácticamente así, porque ven que, bueno, lo que me estás contando ya lo sé, de alguna forma. Los alumnos hemos visto también que son bastante críticos. Críticos en el sentido de que hay muy poco tiempo para que yo me pueda formar realmente y luego lo puedo aplicar en la empresa a la que vaya de prácticas o el día de mañana cuando vaya a trabajar. Muy poco tiempo tenemos. Y luego las empresas, bueno, hay de todo un poco. Quieren, diríamos, un traje a su medida. Y lo que estamos haciendo es trabajar un poco en clave prêt-à-porter. Es peligroso esto que voy a decir, lo hemos dicho, pero necesitamos la empresa como cliente. Es un cliente final. Somos agentes comerciales de alguna forma. La empresa nos dice que lo que verdaderamente quiere, pues bueno, son profesionales y muchas de estas empresas, algunas no, pero muchas empresas pues no se preocupan de tener que le pongan un tutor, una tutora, de que le lleve de alguna forma por el buen camino. Y también hemos detectado en la empresa, en ciertas empresas, no en todas, un cierto grado, y entiéndase, de prepotencia. Es un sector en el que, digamos, hay un grado de conocimiento, de posesión de la verdad absoluta. Y eso de cara a los chavales, cuando van a las empresas, pues están un poco con ese miedo, que es lógico por otra parte. Es un sector, como he comentado, dinámico, estresante, que puede llegar a deshumanizar. Al final las empresas quieren ingresos, facturación. FP dual, que hemos comentado,
Hay empresas que dicen que sí, que hace falta, que es necesaria, pero incluso decía, mira, ni FP Dual ni gaitas, yo no tengo tiempo para estar con el estudiante que me pueda llegar a la empresa. Hay una diferencia o diferentes opiniones. Competencias transversales, una de las claves. Algo tan simple como dejar todo recogido, limpio, ser puntual, apariencia, formalidad, prestancia, el estar disponible para el futuro de la empresa, eso es vital. El esfuerzo de trabajar en equipo, necesario. Muchos chavales o chavalas o estudiantes, pues tampoco saben trabajar solos ellos mismos, ¿no? Se nota de alguna forma esa falta. ¿Y qué decir de los idiomas? O sea, cuando hablamos de competencias transversales, el tema idiomático es clave. Hoy en día sin inglés lo estamos repitiendo, se está repitiendo ya desde hace muchísimo tiempo, y incluso se ha llegado a comentar que en las FCTs, a mí también hay chavales, pero que dominen el inglés, si no, no quiero. El tema de grado medio, grado superior. ¿Realmente las empresas a las que mandamos a los chavales o cuando van allí saben diferenciar si este estudiante es de grado medio o de grado superior? No, realmente lo que van a darse cuenta de si valen o no valen para la tarea. Y se ve que los de grado medio, precisamente por el tipo de especialización, de que están más en el taller, están más en la historia metida, son los más interesantes, mientras que los de grado superior, bueno, están a otro nivel, más en el sentido de gestión, de saber llevar las cosas. Y eso es algo que también en los talleres, fundamentalmente en otras empresas de automoción, se detecta. Concluyo. El profesorado ha visto cómo se ha avanzado y cambiado en lo que a la automoción se refiere, especialmente quienes tengan unos años ya y vean de un tiempo atrás, pues el enriquecimiento técnico que hay es impresionante. Llegan a sorprender incluso también a los propios alumnos. Pero los profesores tienen también la obligación de romper los esquemas de alguna forma con los chavales para que sean clases dinámicas, atractivas. No se puede soltar la típica chapa. Los chavales necesitan de alguna forma eso. Pero como es una profesión, un estudio que es muy vocacional y muy ilusionante, eso que se lleva añadido. Y concluyo, a la hora de seleccionar personal, hemos llegado a la conclusión de que se hace competir al alumnado de una forma bestial. Hay entrevistas de todos contra todos, de todas contra todas, me da igual. Hay una sensación de selecciones muy estrictas, que eso lleva a la deshumanización. No se compite o no se comparte el conocimiento también. Hay quien va, yo le voy a estar formando a si luego resulta que me vaya a la empresa, esto que me lo guardo yo. Hay que compartir conocimiento. Desde luego así no se puede seguir. Es la conclusión, una de las conclusiones a las que hemos llegado. Así vamos en esa locura de velocidad que nos lleva desde hace muchísimos años, así no podemos seguir. Lo que pasa es que es un sector que requiere de velocidad, cuanto antes mejor. Alguien tendrá que pegar el cambio. En algunos sectores, he puesto el ejemplo de la alimentación, se está haciendo, paso atrás. Decrecimiento, parece que eso es... ¿Cómo que decrecimiento? Que habrá que crecer más, nos cargamos el planeta.